Ayer lo anticipábamos, hoy lo profundizamos, hablamos de esta grave denuncia contra un funcionario municipal, ahora ex, a partir de la decisión del intendente Héctor Gay de separar a Ignacio Caspe, una denuncia de un presunto intento de abuso sexual contra una mujer. Sí, un momento complicado para el funcionario y obviamente también para la víctima, ¿no? Que está ahora tratando de afrontar una situación que se ha mediatizado por razones obvias. Estamos hablando de una persona que ocupó una segunda línea, no sé si llegar a ser tercera, pero sí importante en el gabinete de Héctor Gay. Ya no, por lo menos está suspendido, después de la visibilización de la denuncia que hizo ayer la segunda edición, a modo de destapar esta cuestión que estaba circunscripta solo a las redes, porque no había denuncia. La denuncia de la chica la hizo en Fiscalía y es por eso que ayer exponíamos este tema. A partir de ahí, rápidamente el intendente decidió separar del cargo a Caspe y esto ya empieza a rodar y vamos a compartir lo que estaba o parte de lo que estaba en el Facebook directamente en la declaración que ya consta en la IPP, que es la Instrucción Penal Preparatoria, la declaración de esta chica en Fiscalía. Un documento realmente impactante el que pudo acceder la producción de Telefe Noticias. Vamos a ir compartiendo algunos fragmentos para entender la gravedad de esta denuncia que, insistimos, ya se hizo de manera oficial, formal, ante la Fiscalía como corresponde, ¿no? Ahí está, parte de la denuncia. Hemos por ahí tapado algunas partes sensibles respecto de esta cuestión, pero sí tiene que ver con lo que esta joven ha denunciado en las últimas horas, específicamente ayer por la mañana. A ver, parte de la denuncia es directamente lo que mucha gente ha podido leer en la red social, en Facebook, sobre lo que ella contó de en su la propia historia. Cuenta, ¿no? Que ella misma hizo hace algunas semanas la descripción en su propia red social. Vamos a contar la cuestión, algunas la pasamos más rápido que otras porque evidentemente ya tienen algún recorrido mediático en las redes sociales. A ver, esta chica va a pedir ayuda a la comuna, va a pedir ayuda específicamente a Pancho Caspe porque había quedado en la calle ya que había denunciado a su propio padre por abuso contra uno de sus hijos. A partir de ahí, ella trabajaba con su padre, la echa, queda en la calle junto a su pareja y una amiga la contacta con Pancho Caspe. Sí, tenía un amigo en común, ¿no? Exacto. Con Ignacio Caspe, y Caspe, bueno, estaba, y hasta hace poco también, en esta área dedicada a tratar de ayudar a las personas más vulnerables a conseguir algún trabajo, algún oficio, alguna posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral. Con ese fin ella lo buscó. Totalmente, así de clarito. ¿Qué pasa? Ella es contactada por Caspe una vez que entablan algún tipo de vínculo telefónico y demás, y la cita en la casa particular aparentemente de Caspe. Ella va con un amigo, bueno, ahí le dice que sí, que podía haber alguna posibilidad de que le dé alguna ayuda, de que se iba a ocupar de su situación, que él había pasado por un hecho particular o similar y que entendía esa situación. Bueno, y al momento de despedirla, le dice al amigo de esta chica que espera afuera. Entonces él queda a solas con la víctima, la denunciante, traba la puerta y ahí se da el hecho. Sí, porque el amigo estaba ya en el auto esperando afuera, bueno, justamente ahí cierra la puerta Caspe, aparentemente según ella sostiene, ahí se le abalanza y se da esta situación de un intento de abuso sexual, que es lo que, en fin, está denunciando esta mujer. Esta es la parte de la denuncia, creo que un poquito más abajo sobre el final, se da esa parte, ese fragmento, ahí después si la podemos pausar. Ahí se le da una palmadita en la espalda y un poquito más abajo está la parte, ¿no? Mi amigo hace lo indicado, me esperaba en el auto, yo quedo adentro, Ignacio cierra la puerta, pone llaves, una traba, y la parte que está ahí abajo, se tira encima mío, me abraza y me quiere dar un beso. Es la placa, si pasamos a la placa siguiente, es la que continúa este relato donde dice: intenta dar un beso a la fuerza. Yo me niego, él Exacto. insiste abrazándome, diciéndome que podía tener un puesto de trabajo, bueno, y allí es la forma en que él intenta propasarse con esta mujer. Bueno, y ahí es donde ella obviamente niega acceder a esa situación, pero igualmente él le avisa que tenía un lugar o que le había conseguido un trabajo, ella por necesidad accede, era un trabajo en primera instancia en la biblioteca Gabriela Mistral de Villanocito, y después más adelante cambia de trabajo y va al área Nido, el programa Nido también de Villanocito. En el medio de esta historia ella queda embarazada, tiene algunos meses de licencia, retoma su trabajo y en el marco de esta situación es que, por ejemplo, se encuentra con Luis Tonín, que es un dirigente que está encargado del programa Nido, sí. Que según consta, esto lo que estamos contando es lo que consta aquí en la declaración. Este dirigente Luis Tonín le dice:
te felicito, sos muy valiente, porque esta situación ya se sabía, hay muchos rumores sobre el accionar de Caspe, pero nadie se animaba a denunciarlo. Claro, que incluso hace él una especie de autocrítica porque le habían llegado algunos rumores y los había descartado teniendo en cuenta que pensaba que se debía a alguna otra cuestión, otro interés de alguna persona, de conseguir un trabajo o de hacer algo de ruido en ese sentido. Exacto. Él mismo hace la autocrítica, Tonín, de decir, me equivoqué y ahora con esta prueba, con esta denuncia ya más oficial y detallada, de alguna manera empieza a encarrilar la situación desde otra óptica, ¿no? Claro, recordemos que esto que estamos hablando se da y se desencadena a partir de la exposición que hace ella en el Facebook. Esto es hace muy poquito, es tan solo algunos días atrás. El hecho comienza todo hace 2 años, pero lo que estamos contando es el cierre de esta historia, es hace días nada más. Mientras esto pasaba, mientras ella cambiaba, seguía trabajando en la biblioteca y después cambiaba al área de nido, se cruzaba en varios actos, en varios lugares con Caspe, y ella dice que, bueno, obviamente por ahí agachaba la cabeza por una cuestión de vergüenza. Él hacía como si nada hubiera pasado, no había ningún tipo de ni cuestionamiento ni nada, pasaba como desapercibida la historia. Obviamente, una vez que ella visibiliza la denuncia en Facebook, es que aparecen otras personas, incluso una conocida de ella, que había tenido una situación de roce parecido al de ella. Es decir que, según consta en esta declaración, según dice esta joven, la primera denunciante recoge otras denuncias en las redes sociales que estarían exponiendo un perfil, un modus operandi de Caspe. Es decir, de cambiar sexo por trabajo. Es decir, te ofrezco sexo, o podemos tener sexo y yo te consigo un puesto, un trabajo en la municipalidad. Todo esto se desprende de esta denuncia, de lo que dice esta mujer. Es un caso presunto desde ya, pero bueno, la denuncia tiene que ver con eso, ¿no? Con que ella, a partir de la exposición pública a través de las redes sociales, se genera, como ha ocurrido a muchísima más escala con Telma Fardín, esto de contarlo y que de repente más mujeres empiecen a identificar situaciones similares. Después hay otro capítulo, Delphi, que es también bastante particular porque pone en el eje de la discusión al doctor Gustavo Avellaneda, abogado, que a su vez ha tenido o tiene un vínculo de asesor, de contratado para la municipalidad. Damos este dato porque, en base a lo que te vamos a contar, que dice la chica, la denunciante, en la causa, justamente toma cierta relevancia. A ver, ¿a qué nos referimos? Gustavo Avellaneda era el abogado de ella en la causa de la denuncia que tenía contra su padre por el abuso de su hijo. La primera causa de la que hablábamos, ¿no? Cuando esta chica obviamente intenta asesorarse para ver cómo seguir con esto, plantea algún vínculo, alguna conversación con Avellaneda, dice, bueno, pasá por el estudio, va, y según cuenta ella, para más, para más menos, una parte de la declaración, pero vamos directamente al tema que mencionábamos, Avellaneda como que intenta convencerla de que no haga la denuncia y le plantea un hipotético escenario donde dice, mira, el poder es el poder, esto no va a conducir a nada, te va a complicar. Sí, van a cajonear la denuncia, la van a archivar. La trata de desalentar a avanzar en esa situación de ir contra todo, ¿no? Buscando justicia. Y sobre todo pone también sobre la mesa la denuncia que tenía ella al juicio, la denuncia con el tema de su hijo. ¿Por qué? Porque los abogados de su papá, o sea, los abogados de la persona a la que ella denunció por el abuso de su hijo, el abogado es Juan Vitalini, que es hermano del presidente del Consejo Deliberante. Ese escenario Gustavo Avellaneda se lo planteaba. Es el poder, tenés cuidado, a ver, esa denuncia contra tu hijo la van a cajonear, la tuya no va a prosperar, te vas a complicar. Hablamos con Gustavo Avellaneda en off the record, le dimos la posibilidad de que si quería hacer algún descargo o conversar sobre esta historia o contraponer o anteponer algún tipo de versión sobre esto, prefirió no hacerlo, dijo que había sido una cuestión particular, un consejo de abogado, que si tiene que decir algo y lo citan a declarar, lo hará, pero que no tiene nada que decir al respecto y sobre esta cuestión. Por eso decimos que lo de Gustavo Avellaneda también es medio como que... Sí, hace un contexto, ¿no? Que es lo que ella busca describir de alguna manera, graficar para ver el escenario vinculado a algunas personas con poder. Estamos hablando de funcionarios municipales o familiares de ellos. Exactamente. Eso es un poco los trazos gruesos de esta declaración que tiene unas 9, 10 fojas y que, bueno, tuvimos acceso, a la que tuvo acceso Telefe Noticias y entender cómo viene la mano, contar al menos la versión que da esta chica para denunciar y encauzar esto en este presunto abuso sexual que ella ha relatado.
Obviamente hay otros párrafos donde ella dice que recoge más denuncias o más gente que le da la razón y que dice que tuvo alguna experiencia, pero obviamente son versiones de terceros. Sí, no es oficial tal vez como sí lo es en este caso, en esta oportunidad, pero bueno, todo tiene que ver consta con los tiempos, en esta declaración, acá está, Claro. esto es parte de la declaración, es lo que ustedes vieron allí en imágenes, bueno, acá está toda la declaración, obviamente acá no la tenemos por ahí con algunos párrafos tapados para no complicar la identidad de algunas personas, algunos imputados, así que, o algunas víctimas. Por eso decimos que el tema ha tomado una relevancia y se ha disparado para algunos lugares comprometidos y particulares a raíz de lo que decimos. Y bueno, todavía está en pañales esta investigación, está comenzando, está la UFI 14 de la doctora Marina Lara. A propósito del tema, conversamos con Viviana Lozano, que es la abogada de esta mujer que está haciendo la denuncia contra Ignacio Caspe, que dejó algunas definiciones, muy pocos detalles, porque quiere reservar esto para que se haga por los canales de la justicia y no quiere que se banalice o se mediatice, aunque hay que tener en cuenta que esto se mediatiza porque estamos hablando de funcionarios municipales sobre todo, ¿no? Sí, y además dejan claro que no hay nada político, ninguna motivación política en esta situación. La denuncia existe, se radicó y ahora está todo en manos de la justicia para que comience a investigar la probable comisión del ilícito que se ha puesto en su conocimiento. Y habrá que esperar, esto es un camino largo por supuesto y a transitarlo de la mejor manera que se pueda. A veces son menores de edad las víctimas, a veces son mayores, a veces son familiares, a veces son extraños. En este caso es un funcionario, pero a mí no me mueve el amperímetro porque esto no tiene que ver con una cuestión política, porque yo no milito, entonces soy una ciudadana más, la víctima es una ciudadana más y acá quien debe resolver las cuestiones es el Ministerio Público Fiscal o la Justicia y no un partido político. No queríamos la mediatización para evitar la banalización o que sea utilizada la denuncia de uno u otro lado. Esta es una denuncia concreta, está en Fiscalía. Los problemas partidarios que los arreglan los partidos políticos, los problemas internos dentro de un gobierno que los arregle el gobierno. Nada tiene que ver con eso. La mediatización puede dar lugar a la banalización del tema y son temas demasiado serios este tipo de delitos como para caer en eso. Hay que tomarlo con cautela, con seriedad y permitir que la justicia trabaje. Las repercusiones desde anoche son amplias y la principal, sin lugar a dudas, tiene que ver con el propio intendente Héctor Gay. Y ahí está el tuit, esta fue la única comunicación oficial. Preguntamos y nadie va a hablar, nadie va a hacer declaraciones, por lo menos oficiales, a raíz de esta historia. Solamente lo que tenemos es esta declaración oficial en el tuit del propio intendente. Sí, como Estado tenemos el deber y compromiso de trabajar para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. Por respeto a la denuncia realizada el día de hoy, he decidido apartar de su cargo al funcionario municipal Ignacio Caspe. Eso es lo que, palabras más, palabras menos, dice el tuit de el intendente Héctor Gay, que rápidamente, sobre la noche, no sé si está el horario allí, 22:34, así que a las 10:30 de la noche, después de que aquí, en esta segunda edición de Telefe Noticias, se disparara y se confirmara esta denuncia, rápidamente tomó esta decisión. A ver, vamos a contar, no todo porque son detalles que tienen que ver con la producción, con la trastienda, cómo se fue elaborando lo que ayer fue la visibilización de esta información. Nosotros hace un par de semanas y más también que estábamos en contacto con esta chica que hace la denuncia, con Lucía, bueno, hasta que confirmamos que no solamente era algo mediático en redes sociales, sino que había hecho la denuncia. A partir de ahí comenzamos a tratar de buscar todas las fuentes, hablamos con su abogada, que en principio no iba a hablar, bueno, después habló. La propia joven que en principio tenía intenciones de contar algo, pero por consejo de su abogada no lo va a hacer, por lo menos hasta el momento, por el momento. Conversamos con mensajes de texto, con mensajes de chat, con Ignacio Caspe, que se sorprendió, dijo que no conocía esta historia, que se iba a buscar un abogado, que él no tenía nada que ocultar. Sí, se desvinculó, ¿no? Se desvinculó. Sí, también con algún funcionario a quien le preguntamos si iba a haber alguna comunicación oficial y los ponemos al tanto de lo que íbamos a decir. Y bueno, dijeron que ayer, más o menos previo al arrancar el programa, iban a conversar con Caspe y ahí fue cuando vieron gran parte del gabinete, viendo lo que fue la visibilización de la denuncia aquí, en Telefe Noticias. A partir de ahí, lo que después terminó siendo la decisión, tras una reunión del intendente Gay, de separar.
Veremos finalmente qué sucede, esto ya está en la justicia, está avanzando, se espera una definición, veremos cuál es la resolución final. Por el momento ha sido apartado entonces Ignacio Caspe de su rol como funcionario municipal. Podríamos decir que esta historia se potencia, como han pasado otras, a partir de la denuncia de Telma Fardín y de lo que